Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, sí, buenos días. Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar con la materia. Vamos a ver hoy día el tema de los límites, la situación limítrofe de Chile, los límites, cómo evolucionó todo esto de la limitación que hoy día tenemos. Todos sabemos, imagino que sabrán que en el norte Chile limita con Perú, al noreste con Bolivia, al este con Argentina, ¿verdad? O la cordillera de los Andes y ahí inmediatamente Argentina. Y en el sur, bueno, el estrecho Magallanes y la Antártica, y al oeste con el Océano Pacífico. Pero evidentemente que todo el tema limítrofe ha tenido una evolución y eso se ve reflejado en los conflictos limítrofes que Chile ha tenido. No hace mucho se desarrolló una negociación en la Corte de la Haya, una corte internacional, en el cual Perú reclamaba, ¿verdad?, soberanía sobre parte de un territorio y además sobre el Océano Pacífico, por la configuración geográfica de Perú. Nada más que agregar que lo de Bolivia, que permanentemente están reclamando y queriendo entrar, ¿verdad?, salir de la mediterraneidad que se llama, es decir, no tener salida al mar, y ellos han procurado insistentemente por todas las vías, y estos últimos años a través de una demanda, ¿verdad?, que ya se supone que pronto la Corte Internacional de la Haya tiene que emitir el veredicto. Ya se han hecho todos los alegatos y solo falta ya la resolución o sentencia de este tribunal. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito, del tema de lo que son los tratados internacionales. Así que vamos a comenzar a ver, ¿verdad?, esto para que podamos ir viendo en detalle cada uno de estos aspectos. Bien, vamos con eso. Ahí estamos. Ahí estamos. Límites de Chile y su evolución. Bueno, ahí está claramente el mapa, ¿verdad?, de Chile, como hoy día lo conocemos. Eh, Sin embargo, todo esto ha tenido su evolución a partir de lo que fue la independencia de Chile, ¿verdad?, desde el 1818 en adelante. En el 1818 en adelante teníamos esa configuración, que se ve ahí en ese mapa. Es decir, claramente la zona central, ¿verdad?, todo lo que es la parte, diríamos, argentina, y lo que hoy día es Chile, pero hasta la zona del río Loa, ¿verdad?, cerca, ahí está Antofagasta, cerca de Antofagasta terminaba Chile. Toda la parte de lo que hoy día es Arica, todo eso era peruano. Bolivia, por su parte, que está acá, nació mediterráneo, es decir, sin mar, y de eso vamos a ver, aunque después ellos hayan querido hacer reclamaciones. Entonces, teniendo eso en cuenta, desde el 1810, ¿verdad?, Chile en su frontera norte era el río Loa, al occidente el Océano Pacífico, y al oriente o al este la cordillera de los Andes, hasta al menos la zona del volcán del Maipo, que se llama, que es la zona central nuestra, de Santiago, diríamos. Todo eso era la cordillera, y después atravesaba la cordillera a todo lo que es incluso la zona argentina del Mar del Plata, ¿verdad?, y por supuesto todo lo, lo que hoy día es la capital de Argentina, Buenos Aires y todo, ¿ya? Y la Patagonia, por supuesto, va al sur. Y eso era porque había un principio cuando se declararon las independencias en los países americanos, que se llama el uti possidetis. Uti possidetis, ya lo va a ver un poquito más abajo, que era que los países debían mantener el territorio que poseían al momento de la independencia. Y Chile, digamos, como Capitanía General, poseía ese territorio, aunque era dependiente del Virreinato del Perú. Después, posteriormente, se hizo otro virreinato, que era el Virreinato de la Plata, pero ese es otro tema. Así que nuestro territorio alcanzaba aquello. En el 1819, ¿verdad?, bajo el gobierno de don Bernardo O'Higgins, se, se comienza, ¿verdad?, a gestar o a darse los primeros conflictos, diríamos, respecto del territorio, del tema territorial, especialmente con Perú.
porque bueno, Perú estaba recibiendo ayuda por parte de España, que quería controlar los territorios. Recordemos que España, después del 1840, recién literalmente es sacado y un poquito posterior, 1850, un poquito de eso, hay de hecho una guerra, la guerra con España, ya vamos a hablar algo de eso también, que influye en todo este tema de los tratados, ¿ya? Pero desde el mismo gobierno O'Higgins ya comenzaron algunos conflictos de tipo territoriales, ¿ya? Bolivia, por su parte, ¿verdad? Como lo dice acá, tenían alguna presencia en la ensenada de Cobija, ¿verdad? Cerca ahí de Antofagasta, al sur del río Loa, digo. Pero Bolivia, ellos seguían, o sea, ellos nacieron sin mar. Eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que hubo un par de situaciones que ya vamos a ver que le dieron un acceso al mar a lo que hoy día conocemos como Antofagasta, pero ellos nacieron sin mar, es decir, bajo el principio del Utus Possidetis. Bolivia no tendría por qué tener mar ni reclamar mar porque ellos nacieron de esa manera, ¿ya? Acá, ¿verdad? Por ejemplo, Bolivia ya desde el 1829 quisieron tener una salida al mar a través de la ensenada de Cobija, ¿verdad? Al sur del río Loa, ¿verdad? Pero eso que queda como territorio de lo que eran los peruanos. Por supuesto que los peruanos no les gustó y se opusieron, aunque quien gobernaba Perú era un boliviano, Andrés Santamaría. No accedió a la petición de los que eran sus coterráneos, ¿verdad? O sus connacionales bolivianos, aunque él estaba dirigiendo el país del Perú. Así que todo ese sector estaba bajo la jurisdicción chilena, ¿verdad? Porque así lo establecía este mapita que está aquí, ¿verdad? Al sur del río Loa. De ahí todo era chileno, estaba bajo la jurisdicción chilena, pero los problemas políticos que Chile estaba teniendo, recordemos que esta época es la época de ¿cómo se llama?, de organización nacional, de ensayos constitucionales. De hecho, en el mismo año 1829 casi una guerra civil acá entre los pelucones o los conservadores con los pipiolos, los liberales. Entonces, en medio de ese conflicto interno que Chile tenía, los bolivianos aprovecharon de tener algunos avances, y empezaron a tomar dominio sobre ese territorio, aunque era de dominación chilena o jurisdicción chilena. Estaban en el territorio chileno, pero como había una situación difícil internamente acá en nuestro país, los bolivianos se aprovecharon de eso y empezaron a tomar dominio efectivo, aunque no jurídico, porque eso le pertenecía a Chile. Fue con don Manuel Bulnes que se dicta la primera declaración, ¿verdad?, que entra en conflicto directo, ¿verdad? Por ejemplo, que ahí en la zona del Salitre, ¿verdad?, en toda esa zona estaban ubicadas las guaneras y se nacionalizan, ¿verdad? Es decir, se declaran propiedad nacional. Y a la vez prohibieron que cualquier otro barco de otra bandera pudiese descargar, ¿verdad?, o cargar o sacar productos sin la autorización de Chile, ¿ya? Pero con esto, lamentablemente, Chile reconoció de una manera implícita o tácita, no manifiesta, no decirlo abiertamente, pero reconoció de alguna manera la presencia boliviana en esta zona, que hoy día es parte de Antofagasta, ¿ya? Entonces, en 1843, ¿verdad?, Bolivia afirmaba que ellos tenían soberanía sobre estos territorios. Y aunque habían títulos, ¿verdad?, que daban y daban razón de que esto no era así, ¿verdad? Bolivia reitera y continúa en su objetivo de obtener salida al mar, ¿verdad?, en salir de la mediterraneidad, ¿verdad? Y bueno, al final, con todos estos conflictos, se llega en el 1847 a una especie de negociación donde ya, a ver, pongámonos de acuerdo, cuál va a ser la zona del litigio, y eso le va dando de alguna manera espacio a Bolivia para ir reclamando y haciendo suya esas demandas. Y evidentemente se acudió, diríamos, a los documentos que Chile también había emitido,
¿verdad? Como, igual como en el juicio de La Haya, se hace toda una historia, ¿no? Es que Chile dijo esto otro, y ahí en esas negociaciones, ¿verdad? Se habló, por ejemplo, de que desde el año, los reglamentos constitucionales del 1823, del 28, del 33, se señalaron, ¿verdad?, que los límites de Chile eran, ¿verdad?, en la cordillera de los Andes, en la línea ¿verdad?, del paralelo 23, ¿verdad?, es decir, desde Antofagasta hacia abajo, diríamos, era Chile, y la cordillera de los Andes. Entonces, eso mismo dio cabida para que, por un lado, Bolivia dijera, ve que esto es nuestro, y ellos se posicionaran al final de la zona boliviana con salida al mar. Pero eso también se aprovecharon los argentinos, porque como declaraban estos documentos que Chile se extendía de norte a sur, ¿verdad?, desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, y de este a oeste, o de oeste a este, hasta el Océano Pacífico, desde la cordillera de los Andes, se aprovecharon para decir, bueno, todo esto que está aquí, entonces es argentino. Aquí tiene que ir una línea, ¿verdad?, que es la cordillera de los Andes, y eso delimita el territorio chileno, como aparece acá. O sea, todo esto aquí, que era chileno inicialmente, entonces Argentina evidentemente se aprovechó para decir, bueno, entonces nosotros, ese territorio es argentino, ¿ya? Así que esos documentos mal redactados, ¿verdad?, en una época convulsionada acá en Chile, que se estaba tratando de implementar el gobierno autónomo, los primeros ordenamientos constitucionales, las definiciones no fueron las mejores ni las más acertadas, y llevó que tanto Bolivia, ¿verdad?, declarara que el territorio que hoy día conocemos como Antofagasta, como está aquí en la línea, que el límite era el paralelo 24, de ahí hacia el sur era chileno y de ahí hacia el norte era argentino, boliviano digo. Entonces ahí ellos tuvieron la salida efectivamente al mar, y por otro lado que Argentina dijera, bueno, ya que ellos dicen que es la cordillera de los Andes, efectivamente nosotros decimos lo mismo, y se adueñaron de todo el otro territorio que inicialmente, conforme al principio del uti possidetis que hemos mencionado, le correspondía a Chile, o sea, todo este territorio. Lo único que efectivamente o históricamente no le pertenecía era la zona de lo que hoy día nosotros conocemos como la región de Arica y Parinacota, al norte, ¿verdad? Y que después Chile lo obtuvo después de la Guerra del Pacífico. Ya vamos a mencionar algunas cosas al respecto, ¿ya? Entonces, con todo esto, evidentemente Chile no se quedó tranquilo, porque en primer momento Chile no le importaba mucho este territorio, ¿verdad? El territorio de Antofagasta no le importaba mucho, hasta que se descubrieron el tema de las guaneras y del salitre. Y al ver la riqueza, ¿verdad?, y el trabajo, trataron de llegar a acuerdos. Se hizo un acuerdo donde ya le dejaban algún grado de autoridad a Bolivia, pero no podía subir los impuestos a la empresa chilena. Hilario Daza, ¿verdad?, que fue uno de los que detonó lo que fue la Guerra del Pacífico, no cumplió ese pacto y le subió los impuestos a las guaneras chilenas, y como los chilenos no quisieron pagar, las iba a rematar. Bueno, en ese contexto, ¿verdad?, evidentemente se provocó un estado de guerra. Chile envió una escuadra, ¿verdad?, un barco, desembarcaron soldados chilenos, porque ahí en la zona de Antofagasta vivían puros chilenos en realidad. Y ahí entonces en 1863, digo, Bolivia le declara la guerra a Chile. Y bueno, Perú y Bolivia tenían un acuerdo secreto, ¿verdad?, del año 73, que 73 me parece que es, bueno, ahí lo vamos a ver, donde acordaron, ¿verdad?, de que en caso de agresión debían ayudarse. Si cualquier país a ellos los agredía, por supuesto que pensando básicamente en Chile, ¿ah? Se iban a ayudar. Entonces por eso que en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿ah?, que nosotros conocemos posteriormente como Guerra del Pacífico, ¿ya? Entonces en el año 1865 está ya Chile en el 63, perdón, declara la guerra a Chile, ¿verdad?, por todo este tema. Pero en Perú, ¿verdad?, aparecieron las escuadras españolas, y allí, ¿verdad?, hubo una especie de solidaridad entre los países americanos, ¿verdad?, España, Chile, Perú, y todos se unieron en este caso para luchar en contra del invasor español. Y eso alivianó o le puso paño frío a la declaración de guerra del 63, ¿verdad? Ahí lograron expulsar, si podemos decir, realmente a los españoles, ¿verdad?, en el año 1865, y ahí se firmó, ¿verdad?, un acuerdo entre Chile y Perú con una alianza, y que Bolivia apoyó,
¿verdad? Entonces estas relaciones, o sea, este acuerdo que era para hacer frente a España, ayudó a las relaciones que se enfriaran los estados de guerra que había inicialmente, ¿ya? Pero después, posteriormente, en 1873, Bolivia insistió, ¿verdad?, con el objetivo de recuperar sus territorios, y ahí firmó ese pacto con Perú, ¿verdad?, de ayuda mutua en caso de conflicto. ¿Ah? Hilario Daza, quien dirigía Bolivia, ¿verdad?, evidentemente no respetó el pacto, empezó a cobrar más impuestos, lo que se había acordado en un principio, después eso no funcionó y eso terminó detonando la guerra, y que Perú terminó apoyando porque como habían firmado el pacto secreto, entraron, ¿verdad?, en conflicto con Chile. Chile logró rápidamente al país de Bolivia, el ejército boliviano muy mal organizado y un país muy desordenado desde su inicio hasta el día de hoy, la verdad, desarticular, ¿verdad?, el ejército boliviano, pero quedó el ejército peruano, que ellos sí estaban muy bien organizados, eran los herederos de lo que había sido todo la invasión y colonización y conquista de España, ¿verdad? Entonces tenían una preparación aún mayor, técnica y militar. Así que la guerra, en realidad, aunque fue la guerra contra la Confederación, en realidad era con Perú, básicamente. Y en el año 1883, ¿verdad?, Chile y Perú terminan firmando el llamado Tratado de Ancón para poner fin al conflicto que se había dado, ¿ah? Y con Bolivia se firmó una tregua en el año 1884, que terminó desembocando el día 20 de octubre de 1994 con el tratado definitivo de paz, ¿verdad?, que hasta el día de hoy el que rige y que hoy día los bolivianos han querido poner en cuestionamiento, ¿verdad?, por su mediterraneidad, es decir, por su no salida al mar. Bueno, entre Chile y Perú, ¿verdad?, había un tema ahí, porque Chile y Perú reclamaban la zona del norte y se llegó a un acuerdo en que al final Tacna iba a ser para los peruanos, se dividió en dos matemáticamente, y Tacna para el Perú y Arica para Chile, ¿verdad? Y así fue como que en definitiva quedó establecido, ¿ah? En el año 1929, en definitiva, porque había que hacer un plebiscito, cosa que nunca se hizo al final. Y así fue como se delimitó ¿verdad?, el espacio geográfico chileno respecto del norte, con Perú y con Bolivia. Ya hemos dicho, con el sur, con Argentina, la situación fue bien difícil, compleja, porque Argentina se aprovechó de un poco periodo recién iniciado de formación de la República, un poco este desorden político que había, estos ensayos tratando de autogobernarse, y por otro lado se aprovechó también de todo este conflicto con el norte. Entonces, mientras se estaba desarrollando lo que diríamos la guerra en el norte, contra Perú y Bolivia, los argentinos también hicieron lo suyo, ¿verdad?, y tomaron posesión militar de lo que hoy día conocemos como la Patagonia, y como no había tampoco ningún interés por esas tierras que parecían como tierras inútiles, Chile no iba a estar en dos guerras, ¿verdad?, o en dos frentes, en el norte y en el sur, así que literalmente los dejó, y terminaron estableciéndose de que efectivamente en un tratado con Argentina, que la cordillera de los Andes, las más altas cumbres que separan las aguas para uno y otro lado, iba a ser el límite entre Chile y Argentina, aunque este derecho del uti possidetis, lo que se tenía poseerá, ¿verdad?, conforme a como se conformaron una vez lograda la independencia, decía que Chile era todo esto que nuevamente, reitero, vemos acá, ¿verdad?, zona de Santiago y todo lo que es parte incluso de toda Argentina, ¿verdad?, y hasta Buenos Aires, todo gran parte de Argentina y toda la Patagonia, absolutamente todo completo. Bueno, todos sabemos que eso cambió y quedamos así, ¿ah? Bueno, esa es lamentablemente la situación. Eso sucede en la zona sur propiamente tal, ¿verdad? Los conflictos que hubo con Argentina, ¿verdad?, se buscaron solucionar y se pidió la intermediación o el arbitraje de Inglaterra, ¿verdad? Y al final en ese arbitraje se estableció de que, ¿verdad?, por el tema del Estrecho Magallanes, de que ni Argentina podía ir a
al Pacífico, ni Chile podía ir al Atlántico, a pesar de que Chile era, como podemos ver aquí claramente, era bioceánico, o sea, tenía salido tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico. Evidentemente que ese arbitraje inglés fue bastante pernicioso o negativo para los intereses chilenos. Así que, bueno, ahí están ya más específicamente la fecha y todo el tema de lo que hemos mencionado, ¿verdad? Los tratados y que llevaron a la conformación del territorio nacional propiamente tal. El tema de Tierra del Fuego, que es la zona de la Patagonia, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Y el último de los conflictos fue por allí, por el año 78, ¿verdad? Que son las islas del sur del Beagle con Argentina, ¿verdad? Que estuvimos a punto en el año 78, 1978, a punto de una guerra con Argentina por esas famosas islas, de las islas del sur del Beagle, la Pixton, la Lennox y la Nueva, 3 islas guaneras, ¿verdad? Que no tienen gran importancia, pero que sí tienen importancia estratégica. Y también se sometió a arbitraje, en este caso del papado, ¿verdad? Y el Papa declaró de que las islas eran chilenas, pero no se podía ejercer las 200 millas marinas, es decir, nuevamente se nos reduce, se nos quita la posibilidad de tener el acceso al océano Atlántico, porque esas islas están ahí, y si tenemos 200 millas marinas, eso nos da espacio hacia el Atlántico. Como está el acuerdo con los británicos, la negociación de los británicos que dijeron que Chile jamás podía salir al Atlántico, que Argentina tampoco podía salir jamás al Pacífico, se respetó eso también, así que, bueno, una vez más se menoscabó nuestro territorio nacional. ¿Qué más decir? El Estrecho Magallanes. Este archipiélago, ¿verdad? Chile tiene las dos orillas de del estrecho, ambas orillas, pero aunque tuvo la propiedad de todo el estrecho, ¿verdad? La salida, ¿verdad?, hacia la zona del Atlántico es Argentina, ¿eh? Como ya lo hemos dicho, es por razones evidentemente de estos acuerdos, estas negociaciones y estos arbitrajes, que en la mayoría de los casos no han sido para nada buenos. El último ejemplo lo tenemos de la intervención de la Corte de la Haya respecto de Perú, ¿verdad? Porque como Perú tiene esa vocación, diríamos, ellos tienen esa línea proyectaron, ¿verdad? Y Chile decía, no, pues ellos terminan aquí, entonces decían que aquí no tenían mar, y recién se empezaba a manifestar acá. Un territorio que era de nadie, le dieron parte de ese territorio por un lado, y por otro lado le dieron la proyección de línea, ¿verdad?, de soberanía marítima también de esa misma manera, es decir, a nosotros nos quitaron mar. Esa fue la última de las pérdidas territoriales que hemos tenido, y ahora falta que se nos sentencie o se entregue la resolución del Tratado de la Corte de la Haya respecto de la pretensión de Bolivia de obtener salida al mar, pero salida soberana, es decir, que ellos tengan pleno derecho en el territorio y todo, y de acceso directamente al Océano Pacífico. Ustedes pueden ver, ahí está la dirección, ¿verdad? profesorenlinea.cl/chilehistoria/límite evolución.html. Esta es la dirección de directa de esta página, que si ustedes quieren verlo más en detalle, ¿verdad?, o directamente la pueden revisar. Ahí pueden ampliar las imágenes, pero es la misma imagen que tiene ahí, ¿verdad? De igual manera acá se ve más grande solamente, no hay ninguna gran diferencia, ¿ya? Y ahí está toda la información que de lo que hemos estado hablando, que es la conformación del actual territorio nacional de Chile posterior a lo que fue el proceso de independencia desde el 1810 y en el periodo de conformación de la República, ¿verdad? Inicialmente en la época de las repúblicas conservadoras inicialmente, que duraron hasta el año 61, y después de ahí en adelante la República Liberal, que le tocó hacer frente tanto a la guerra contra España como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, o la guerra del Pacífico propiamente tal como todos la conocemos. ¿Ok? Bien, pues eso es por el momento, y estaríamos listos con esta clase. Les voy a dejar en la página una actividad, una tarea para que ustedes puedan desarrollar, que tiene que ver con la confección de mapas, ¿ya? Con los límites en las distintas épocas. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga. Chao, chao.